Te doy la bienvenida a la unidad 6, en la que hablaremos sobre la mejor manera de invertir en acciones. En esta ocasión vamos a abordar temáticas que van más allá de simplemente invertir en acciones y opciones, y analizaremos las grandes estrategias que pueden ayudarte a ganar dinero, incluso en mercados deprimidos o que simplemente están estancados y no muestran señales de cambio en la tendencia. Vamos a ir directo al punto. Veremos cómo comprar acciones con el objeto de generar flujo de ingresos en lugar de comprar a precios bajos y vender cuando estos suban. Discutiremos los motivos por los que generar flujo de ingresos es mejor que las ganancias sobre el capital. También veremos algunos de los detalles al respecto y explicaremos qué son los dividendos y sus ventajas y desventajas. No tienen demasiadas desventajas, pero de todas formas las analizaremos. También hablaremos acerca de cómo operar con tu broker, de las opciones call cubiertas, del momento para operar con estos instrumentos y cómo ejecutarlas, y del flujo de ingresos de la venta de opciones de call cubiertas. Además, veremos cómo trabajar con tu broker sobre ese punto y cómo las opciones te pueden brindar cierta seguridad. Luego aprenderemos la diferencia entre las opciones put y las call y los detalles acerca de cuándo comprarlas y cuándo venderlas. También aprenderemos a entender el panorama completo, qué es lo que realmente importa, por qué ocuparse de los detalles es relativamente sencillo y es importante, pero sencillo. Pero lo fundamental es saber utilizar cada una de estas estrategias. Vamos al grano. ¿Quieres comprar acciones que produzcan flujos de ingresos en lugar de depender de las ganancias sobre el capital? Entonces, deberíamos empezar planteando qué son las ganancias sobre el capital, qué son los flujos de ingresos generados por las acciones, sus diferencias y cómo funcionan. Definitivamente el flujo de ingresos es mejor que las ganancias sobre capital, porque básicamente se trata de recibir un pago todos los meses por ser el dueño de tus acciones. Eso es lo que hacen los dividendos. El pago de dividendos puede tener lugar una vez por mes, cada 3 meses o una vez al año, o en ocasiones solo hay un dividendo especial. La tendencia general es entre mensual y trimestralmente. Tú obtienes flujos de ingresos a través de los dividendos de tus acciones y eso es mejor que ganancias sobre el capital, porque esto último ocurre cuando, por ejemplo, compras una acción en 2018 a, supongamos, 100 y luego esperas que aumente a $200 o algo así para 2020 o 2021. Cuando aumenta su valor, entonces la vendes para obtener una ganancia. Esa es tu ganancia sobre el capital. Claramente ese es un ejemplo positivo porque habrás ganado dinero, pero el problema está en lo que sucede entre el momento en el que compras la acción y en el momento en el que la vendes para conseguir tu ganancia. En ese tiempo intermedio no estás ganando dinero necesariamente. Si bien puedes haber conseguido algunas ganancias en papel gracias al valor de la acción, esas ganancias no se materializan hasta que realices la venta. Existe una gran diferencia entre una cosa y la otra. Ahora bien, con el flujo de efectivo, si tienes acciones, puedes ganar dinero todos los meses o cada 3 meses o en ocasiones todos los años. Eso básicamente te compensa por mantener esas acciones en tu cartera. Desde el comienzo obtienes el beneficio del flujo de ingresos sin tener que vender tus acciones y eso te permite, con el tiempo, hacer crecer tu cartera de inversiones gracias a la posibilidad que te brindan esos dividendos y de poder reinvertirlos o hacer algo con lo que ganes dinero al margen de esta actividad. Así que básicamente el flujo de ingresos es mejor que las ganancias de capital sobre el capital porque es resiliente frente a las oscilaciones y las incertidumbres propias del mercado. Los mercados de valores suben, bajan.
Venimos de un largo periodo en el que el valor de las acciones de muchísimas compañías estuvieron al alza, pero esos periodos suelen seguir las tendencias de precio a la baja. Si conservas tus acciones únicamente por la ganancia de capital, cuando los precios caigan, perderás tu inversión inicial y obviamente no obtendrás ninguna ganancia sobre ese capital. Lo veremos en un momento. Pero es por eso que tener en tu cartera de inversiones acciones que paguen dividendos es un gran beneficio y una de las claves para un retiro exitoso y rentable. Las acciones que pagan dividendos ponen dinero en tu bolsillo en forma regular, no una ganancia en papel, como el patrimonio neto. Y a eso nos referimos cuando hablamos de las ganancias sobre el capital. Entonces, si la acción que compraste a 100 en un año vale 150, estamos hablando de una promesa en papel, porque hasta que no la vendas, ese dinero no se materializará. Pero con los dividendos siempre tienes un ingreso extra, o por lo menos lo tendrás mientras la compañía pueda pagar esos dividendos. Por lo tanto, tu patrimonio aumenta mes a mes o trimestralmente, a veces anualmente, y suele implicar impuestos más bajos. Las ganancias de capital de corto plazo suelen pagar impuestos como si fueran ingresos ordinarios, y las de largo plazo están grabadas del 0 al 15 o 20%, según tu nivel de ingreso y el país en el que vivas. En Estados Unidos, tus ganancias sobre el capital a largo plazo no superarán el 20%. Eso es muy importante. Ahora bien, los dividendos serán grabados entre el 10 y el 37%, de acuerdo a cómo los obtengas. Básicamente, al igual que lo que sucede con tu ingreso ordinario. Así que depende tanto de si estás obteniendo o no ganancias sobre el capital a corto o largo plazo, como de si los dividendos te generan beneficios impositivos o no. Pero no querrás que los impuestos sean el principal motor por el cual ganas dinero en el mercado de valores. Casi siempre el flujo de ingresos es mejor que las ganancias sobre capital, y es por eso que analizaremos las acciones que pagan dividendos. Quiero advertirte que no necesariamente querrás comprar las acciones que tienen los dividendos absolutos más altos, y te explicaré los motivos. A veces es una mala señal cuando una compañía reparte todos los ingresos en forma de dividendos. Podría ser una señal de que la compañía no va a realizar mejoras en su actividad o algo por el estilo. En ocasiones se lo conoce como perseguir la tasa de rendimiento. Y la tasa está vinculada básicamente al dividendo que se paga por año dividido el precio actual de la acción. Tomemos como ejemplo Digirad Corporation. Paga muy poco. Es un precio muy bajo para una acción, tal vez demasiado riesgoso. Veamos si hay alguna que implique menos riesgo. Bueno, Unity Group. Vuelvo a decir que estas no son recomendaciones o nada por el estilo. Simplemente la acción tiene un precio más alto. Tal vez sea una inversión un poco más segura. Tomemos este 12% como la tasa del dividendo y repetimos que es la cantidad pagada en dividendos por año dividida el precio de la acción. En este momento paga aproximadamente 11.9%. Eso significa alrededor del 12%. Es decir, por cada acción de Unity Group que tengas, obtendrás aproximadamente 2,40 por año por acción. Entonces, si tienes 100 acciones, obtendrás un ingreso de $240. No es un mal número para una inversión de 20.000. Y a medida que la compra se incremente, obviamente esta cifra aumentará cada vez más. Ahora bien, no hay ninguna garantía de que todas estas compañías seguirán pagando esos grandes dividendos. Pero puedes ver que los rendimientos actuales de las letras del Tesoro de Estados Unidos se encuentran cercanos al 1.5%. Entonces podrías elegir entre el 12 y el 1.5%. Y mucha gente elige las acciones que pagan más dividendos, que obviamente son más riesgosas. Veamos esto, porque es interesante. Estamos viendo las tasas de dividendo al rendimiento promedio en el sector comparado con la variación en el incremento del capital. Como podemos observar, el sector de las telecomunicaciones
tiene el mayor rendimiento por dividendo, de 3.8. Pero mirá lo que sucedió con las ganancias de capital. El valor real de las acciones cayeron casi el 15% en 2017. Siguiendo con este ejemplo, ahora observa el mínimo. El consumo discrecional tiene un rendimiento muy bajo por dividendo, pero ha crecido 21%. El sector tecnológico tiene una tasa de dividendo muy baja, pero ha crecido 32%. Es decir, que hay que encontrar el equilibrio. El promedio es 2.5, con el Dow Jones Industrial subiendo a 25. Ese es un número altísimo para el caso de un índice bursátil. El S&P no está mucho más atrás. Ambos presentan números muy altos. No es tan habitual ver este tipo de avances en el mercado de valores en forma continua. Las empresas de servicios públicos muestran 3.78%, casi un 4%, con una ganancia sobre el capital de 8.46%. Lo que se muestra en este gráfico es que a veces, si eliges los rendimientos más altos, terminas descuidando tus ganancias de capital potenciales, y esa es una de las razones por las que en este gráfico no recomiendo decir automáticamente lo siguiente: quiero el rendimiento en dividendos más alto. Puede que sea una gran compañía, pero a la vez puede que no lo sea. Puede ser que estén haciendo esto por ciertos motivos que no auguran un buen futuro para la compañía. Querrás ser un poco más cuidadoso cuando decidas disfrutar los beneficios de un rendimiento tan alto. Bueno, continuemos. Eso explica cómo los beneficios de tener una acción con un alto rendimiento, con un dividendo grande, son importantes. En general, el largo plazo suele ser mejor que simplemente comprar acciones por las ganancias sobre el capital. Para ser claro, un dividendo es la distribución entre los accionistas de una parte de las ganancias de una compañía, tanto en efectivo como en acciones, que a veces se denomina dividendo en acciones, u otra propiedad, ya sea en forma mensual, trimestral o anual, o a veces un único dividendo especial como mencionamos antes. La tasa de rendimiento del dividendo es el dividendo dividido el precio actual de la acción. Casi siempre tendrás la opción de decir quiero mi dividendo en efectivo, y el pago irá a tu cuenta, o quiero reinvertirlo para comprar más acciones, para aquellos que no necesiten el efectivo pero quieren hacer crecer su cartera de inversiones. Reinvertir es la mejor alternativa y con el tiempo pueden lograr un interesante efecto compuesto. A medida que reinviertes tus dividendos, tienes cada vez más acciones, y a medida que esos dividendos aumentan de tamaño, compras cada vez más acciones. Esto puede conducir a una gran cartera de inversiones en determinadas compañías, lo que puede ser muy positivo. O puedes elegir que te paguen los dividendos en efectivo y destinarlos a otras cosas. Entonces, estás ganando en forma constante un flujo de ingresos para cubrir tus gastos. Puedes utilizarlo para vivir el día a día o puedes optar por otras inversiones. Justo recién analizábamos cómo al reinvertir todos los meses, esos dividendos pueden hacer crecer tu inversión a través del interés compuesto. Entonces, si tienes 1000 acciones y el dividendo es del 10%, básicamente cada año tienes la posibilidad de adquirir otras 100 acciones, casi de manera automática, sin tener que pagar nada y hacer que crezcan de tal forma que dentro de 10 años prácticamente hayas triplicado la cantidad original de acciones que tenías. Y entonces ahí sí, aceptas el pago en efectivo de esos dividendos. Es un método de inversión muy poderoso. También puedes disfrutar de las ganancias sobre el capital. Esto suele suceder en el sector energético. En general, muchas compañías energéticas pagan dividendos bastante altos, que pueden ser del 5, el 8% o incluso más alto. Y cuando los precios en el sector aumentan, esas acciones también pueden aumentar significativamente, al igual que los dividendos. El sector energético es un muy buen sector para poner el ojo. También puedes reducir el riesgo de pérdida de una inversión a lo largo del tiempo. Incluso si el mercado de valores cayera, algo que por supuesto a veces sucede porque la bolsa a veces está en alza por varios años,
y luego cae por periodos prolongados. Incluso cuando cae, si estás recibiendo dividendos, pagos de las compañías en forma regular, eso te puede ayudar a compensar esas pérdidas de ganancias sobre tu capital. Es un concepto muy importante que realmente puede salvar una cartera de inversiones. Bueno, ¿cómo se ejecuta la inversión de dividendos? Tenés que fijarte en el gráfico cuáles son las acciones que pagan dividendos y básicamente comprarlas. Luego debes decidir si quieres reinvertir o distribuir esos dividendos. Vamos a ver un ejemplo de eso. En valores reales, la comparación de acciones, pago anual, letras del tesoro, bonos, la tasa de inflación, acciones y bonos en términos reales. Por favor, síganme en el ejemplo de pensar tasas reales y nominales de crecimiento y vamos a llegar a la conclusión que, en general, las acciones van a obtener mejores resultados que los bonos, que de hecho hoy en muchos países tienen incluso tasa negativa. Eso significa que tus dividendos con frecuencia serán mejores que tus pagos por los bonos. Bueno, vamos a utilizar uno de estos como ejemplo de lo que hablamos. Tomemos Green Plain Partners. Voy a hacer clic ahí. Por supuesto que está un poco en baja, pero lo que tienes que hacer es analizar el historial de los dividendos pagados. Vas a utilizar el nombre GPP y te pondrás en contacto con tu broker para decirle que ejecute la compra en el mercado o de la manera que prefieras. Si buscamos GPP, Green Plain Partners, aquí tienes la fecha de los dividendos tal como hemos estado hablando. Solo tienes que decirle a tu broker que quisieras comprar cierta cantidad de acciones a 14,85 o el que sea el precio al que esté cotizando en ese momento el papel. Y luego ejecutás la orden. Si no necesitas los dividendos inmediatamente, en general lo mejor suele ser reinvertirlos. Así es como se compran acciones que pagan dividendos. Ahora hablaremos acerca del flujo de ingresos de las opciones call cubiertas y del momento adecuado para operar con ellas. Vamos a repasar qué es una opción call cubierta en la que asumes el derecho, pero no la obligación de comprar un activo a cierto precio de ejercicio, en un determinado momento a futuro. Ahora bien, una opción call cubierta significa que la persona que emite la opción es poseedora del activo subyacente en acciones para vender. Eso es una opción call cubierta. Existe un potencial retorno sobre la inversión muy importante con esta estrategia. Vamos a mostrarte a qué nos referimos en breves. Aquí hay un ejemplo de cómo negociar con activos subyacentes comparado con las acciones call. ¿Qué sucede? Aquí hay 100 acciones de IBM, cuyo precio de compra fue de $84 por acción. Así que el total es 8.400. Muy simple. Las vendiste, aumentaron apenas a 87, así que tu ingreso es de 87.000 y tu ganancia es de 3.000. El retorno por tu inversión es 8.400, es apenas el 3.57. Uno siempre se alegra si obtiene un retorno, sin embargo esa cifra no es muy significativa. Pero supongamos que emitiste un call cubierto que es equivalente a 100 acciones, básicamente a 4. Entonces las compraste por 400 y eso es todo lo que pagaste. Las vendiste a 7 porque el precio subió o porque en realidad la diferencia entre 87 y 80 es 7, pero de todos modos el precio aumentó. Ganarías 700 habiendo pagado 400. Así que tu ganancia sería de 300. Ese es un retorno del 75%. Ahora supongamos que compraste opciones call de 85, un número muy similar al que tenemos aquí. Sería muy barato, 75 centavos. Pagas 75, precio de venta 2, los ingresos son de 200, la ganancia es de 125, tu porcentaje de retorno es de 167. Por supuesto que puedes perder dinero si compras opciones de compra a 90 que vencen sin valor. Básicamente perderías todo tu dinero, que eran solo $25. Ahora veamos otra versión, en la que con la misma cantidad de dinero compras la mayor cantidad de opciones posibles. Esto es muy interesante. En lugar de comprar 100 acciones a 8.400 y ganar 300 si suben a 87,
compras 21 call cubiertos de 80 con fecha de abril. 4, entonces estarías en 8.400. Al ingreso las compraste a 75 y subieron hasta 2. Entonces tu ingreso es de 22.400. Bastante impresionante. Tu ganancia es de 14.000, un retorno del 167%. Puedes observar las ventajas en términos de ganancias que ofrecen las opciones. O sea, este es un ejemplo de cómo funcionan. Básicamente tienes el derecho, pero no la obligación, de comprar el valor a cierto precio de ejercicio en un momento determinado a futuro. Como ya te mostré, una ganancia potencial enorme en términos de retorno sobre tu inversión, o ROI por sus siglas en inglés. Rápidamente se convierte en flujo de ingresos. En general, los contratos de opciones sostienen una vigencia de 4 meses o menos. Cuando te adelantás demasiado, lo que suele suceder es que no tiene tanta variedad de contratos atractivos. Entonces, 4 meses o menos es lo ideal, siempre y cuando no sea un periodo de tiempo muy ajustado. Lo ideal es no trabajar con opciones que tengan una vigencia inferior a 2 meses. Veamos cómo se ejecuta una opción. Básicamente, si compras una opción call cubierta, esperas que el precio para ese activo cuya opción tienes. Entonces, si es Apple o IBM o cualquier otra, esperas que suba bien o por encima del precio de ejercicio de tu opción. Bien por encima, por lo tanto, si sube solo un poco por encima, podrías hacer dinero de todas maneras. Pero cuanto más por encima esté, más del 5 o el 10% o más, es cuando realmente empiezas a ganar dinero. Déjame mostrarte cómo se compra realmente. Veamos aquí. Así es como se suelen ver las pantallas de las opciones. Tenemos el 19 de octubre, que obviamente es una fecha muy ajustada, y vamos a seguir nuestro propio consejo y vayamos a abril. Esto es una opción in the money, que también es demasiado ajustada. Aquí algunas opciones in the money están en azul. Tienes las opciones call en la parte de arriba y las opciones put en la parte de abajo. En las opciones call, en general, si compras opciones de este tipo, esperas que el precio del activo subyacente aumente. Si compras opciones put, esperas que el precio del activo subyacente baje. Así es como suelen verse las pantallas de todos los brokers. Y tienes un nombre para el contrato, el precio de ejercicio, la última fecha de trading, el último precio de trading, el bid, el ask, la diferencia entre ambos y el volumen. Esto último es muy importante porque querrás comprar opciones que tengan un volumen razonable para poder obtener buenos precios. Si no hay tanto volumen o interés abierto, entonces no sueles obtener buenos precios y en ocasiones ni siquiera puedes comprar esa opción. Ahora te mostraré la pantalla de Dell Technologies en Tastyworks, otro broker para que puedas ver las diferencias y similitudes entre una pantalla y la otra. Una compañía de un tamaño razonable, pero esto es lo que harías. Si querés comprar la opción, harás clic sobre ella en la pantalla y allí habrá una serie de pasos a seguir. Luego harás clic en comprar y comprarás la opción. Así es como funciona. Así se ven prácticamente todas las pantallas de los brokers. Ahora vamos a ver el flujo de ingresos que se genera al vender una opción call. Las opciones tienen dos lados, el vendedor y el comprador, y pueden ser un poco confusos. Voy a tratar de explicarlo con la mayor claridad posible. Hay un vendedor y un comprador. Antes estábamos hablando de la compra de opciones call cubierta, ahora estamos hablando de vender una opción call cubierta, que es lo opuesto a comprarla, obviamente. Entonces, el vendedor de la opción call cubierta debe ser el dueño de las acciones o activos subyacentes de la opción. Si quiero vender opciones call cubiertas para 100 acciones de Apple, tengo que ser el dueño de esas 100 acciones para poder venderlas. Aprovecho nuevamente la oportunidad para mostrarte la pantalla de calls de Apple. Lo mismo sucedería si fuese IBM o cualquier otra compañía. Obtengo ganancias por la venta de las opciones, la emisión
de opciones sobre las acciones que tengo porque la acción no va a aumentar o no está haciendo demasiado, no me están pagando dividendos. Puedo emitir opciones call cubiertas contra las acciones que tengo y ganar potencialmente algún ingreso mientras mis acciones no están haciendo demasiado, mientras no están generando dividendos, pagando ningún dividendo o aumentando su valor. Es por eso que la gente suele emitir opciones call cubiertas. Así que te ganás el precio de la prima por venderla a un comprador de una opción call, el derecho a comprar tu acción a determinado precio, conocido como precio de ejercicio, antes de determinada fecha, que se conoce como fecha de vencimiento. Existe una alta probabilidad, y es por eso que a mucha gente le gusta esta estrategia, de que la opción call venza y tú te quedes con la prima. Algunas veces las primas pueden llegar a ser muy importantes. Es una de las razones por las que la gente vende opciones call cubiertas. Y existe una alta probabilidad de que te quedes con todo, porque con frecuencia es difícil para el comprador de tu opción de predecir correctamente lo que sucederá. Ahora bien, el riesgo financiero es limitado porque eres el dueño de los activos subyacentes de las opciones call cubiertas. Entonces, en el caso de que alguien dijera, bueno, voy a proceder y llaman a firmar o ejecutar la opción, tendrá que hacerse como tú ya eres dueño. Como tú ya eres dueño de esas acciones, puedes seguir con el proceso y venderlas al precio acordado. En general puedes obtener un retorno de alrededor del 18% anualizado, una prima de alrededor del 5% por una opción con vencimiento de alrededor de 3 meses y medio. Ese es el nivel de retorno bastante común para opciones dentro de una cartera con un riesgo no tan alto. ¿Cómo se ejecuta? Lo más importante es que tienes que ser el dueño de las acciones por las que quieres emitir las opciones call, ya sea Apple, IBM o cualquier otra. Tienes que elegir una fecha de vencimiento y te lo voy a mostrar aquí. Tal como hice antes, elegí noviembre como fecha de vencimiento, o podría seleccionar enero, y luego tendría opciones call y puts. Cada broker será diferente. Hablarás con él para que te explique cómo es el proceso. Puede que haya algunas diferencias. Luego vendrás a la pantalla que muestra las opciones call y tendrás que seleccionar la venta de determinada opción call a determinado precio de ejercicio con el último precio de la prima básicamente. Y así es como funciona. Luego confirmas la operación con tu broker y ellos ejecutan el acuerdo. Puede que encuentre un cliente que pague el precio que tú quieres o no. Puede ocurrir que tengas que modificar el precio hacia arriba o hacia abajo, pero así es como funciona. Entonces, ¿cómo pueden beneficiarse las opciones? Bueno, te dan cierta seguridad o garantía para tu cartera de inversiones. También pueden ayudarte a generar un flujo de ingresos en un mercado estancado o deprimido y pueden reducir las pérdidas en un mercado deprimido. Hemos analizado un ejemplo en el que se mostraba sobre cómo la cartera de inversiones disminuyó, pero conseguiste conservar las primas de las opciones y eso compensó tus pérdidas. No las elimina, pero ayuda a reducirlas. Las opciones también tienen el potencial de maximizar las ganancias en un mercado en alza, aunque no es tan habitual que eso suceda. En general, las opciones son estrategias de cobertura y eso significa que son una suerte de estrategia para compensar el riesgo. Sin embargo, también se pueden utilizar para multiplicar los retornos según cómo las operes. Ahora hablaremos acerca de la diferencia entre las opciones put y call porque es un poco confuso. Una opción put es el derecho pero no la obligación de vender una acción a determinado precio en una fecha de vencimiento determinada. Una opción call es básicamente lo contrario. Es el derecho pero no la obligación de comprar una acción a determinado precio. Esa es la gran diferencia. El put es el derecho a vender y el call es el derecho a comprar. Podrías pensar en esto de una manera similar
a la compra o venta de cualquier otra cosa. Esa es una manera de pensar las opciones. Entonces, compras un put cuando crees que ese activo caerá, es decir, cuando consideras que el precio de esa acción caerá. Ahí querrás una opción put. O compras un call cuando crees que el activo aumentará. Si piensas que algo subirá, compras, es decir, compras según analizas cada opción de compra, de manera que si el precio de la acción aumenta significativamente, te dará una ganancia. ¿Cómo y cuándo vender? Buena pregunta. Ahora bien, aquí es donde comienza a ponerse confuso. El comprador y el vendedor de una opción put o call tienen expectativas completamente diferentes con respecto a la acción o al activo subyacente. Cuando alguien vende un put, significa que esa persona es neutral u optimista o que hay un mercado estable. Entonces, la venta de una opción put dice que el comprador considera que la opción que les estoy vendiendo, el activo subyacente perderá valor. Sin embargo, yo creo que su valor aumentará, que ellos perderán toda la prima que me pagaron y yo no tendré que hacer nada. Por eso vendo el put. Con la opción call es la situación opuesta. Vendo el call cuando soy neutral o creo que hay una tendencia bajista o que el mercado está estable. Por lo tanto, considero que el precio de la acción de Apple bajará, pero tú u otra persona, es decir, el comprador, piensa que el precio se irá hacia arriba. Entonces, vendo el derecho a comprar Apple a un precio apenas más alto cuando pienso que bajará y nunca ejercerán esa opción. De esa forma, yo conservaré la prima entera. Se vuelve un poco más complicado, lo sabemos, pero una vez que entiendas la diferencia entre un put y un call, será más sencillo comprender cómo cambian las cosas de acuerdo a si eres el comprador o el vendedor. La manera en la que el comprador o el vendedor hacen dinero con esta estrategia es un mercado estable en el que nada aumenta o baja demasiado, solo se mantiene estable. Eso se denomina un mercado neutro. Es un buen momento para vender tanto opciones put como call porque en general ninguna pagará demasiado. Solo vendés opciones put si considerás que el activo subyacente o la acción no tienen tendencia a la baja. Si piensas que aumentará radicalmente, entonces vende la opción put. Si considerás que bajará o se mantendrá estable, por lo tanto piensas que también las opciones put se mantendrán neutras, mercado estable, que no se moverá hacia ningún lado, o que irá al alza. Ahí es cuando vendes la opción put. Vendes una opción call cuando crees que el mercado es neutro, cuando no piensas que no habrá demasiado movimiento o si consideras que el precio bajará. Ahí es cuando vendes una opción call. Ahora veremos una forma de protegerte un poco porque siempre es difícil determinar 1 o 2 semanas a futuro si algo subirá o bajará. Pero a medida que vas más hacia adelante, el tiempo es como que equilibra los cambios de precio hacia arriba o hacia abajo y se vuelve más fácil. Si te fijas dentro de un mes, 2, 3 o incluso 4, que es el precio aproximado en el que te moverás con las opciones, se vuelve mucho más sencillo determinar las cosas. Ahora hay un exceso de optimismo. Considero que la acción caerá un poco desde acá o tal vez los iPhone de Apple no serán tan buenos como prometieron. Creo que la opción va a caer básicamente. Ese es un método para decidir cuándo comprar y cuándo vender. Con esto concluye la unidad 6, la mejor manera de invertir en acciones. Ahora tienes cierto conocimiento acerca de la compra de acciones que paguen dividendos de sus beneficios frente a las ganancias sobre el capital y de cómo operar opciones call y put, ya sea vendiéndolas o comprándolas.